Creo que Sun Tzu es una de las figuras más malentendidas y fascinantes de toda la historia. La mayoría de la gente solo conoce algunas citas famosas de El arte de la guerra, como «Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo». Pero mientras más profundizo en quién era realmente este tipo y en qué contexto vivió, más me doy cuenta de que estamos hablando de alguien que básicamente revolucionó no solo la estrategia militar, sino todo el pensamiento sobre conflicto, liderazgo y toma de decisiones estratégicas. Primero tengo que ser honesto sobre algo que me molestó mucho cuando comencé esta investigación. Nadie está realmente seguro de si Sun Tzu existió como una persona real o si es una figura semi-legendaria. Su nombre real habría sido Sun Wu, y Sun Tzu significa Maestro Sun. Pero los registros históricos sobre él son increíblemente escasos y a menudo contradictorios. Las fuentes principales vienen de historiadores como Sima Qian, quien escribió siglos después de cuando Sun Tzu supuestamente vivió, y muchos de los detalles suenan más como leyendas que como historia factual. Lo que sí sabemos es que el arte de la guerra fue definitivamente escrito durante el periodo de primavera y otoño, probablemente entre los siglos VI y V a.C., en el estado de Wu, en lo que ahora es el este de China. Este era un tiempo de guerra constante entre múltiples reinos chinos, básicamente la versión temprana del periodo de estados combatientes que mencioné en mis otros ensayos. Los gobernantes estaban desesperados por cualquier ventaja que pudieran conseguir, y había este florecimiento increíble de pensamiento estratégico y innovación militar. Según la tradición, Sun Tzu era originario del estado de Qi, pero sirvió como general en el estado de Wu, bajo el rey He-Lu, alrededor del 512 a.C. La historia más famosa sobre él, que probablemente es apócrifa pero ilustra su reputación, es sobre cómo el rey le pidió que demostrara sus teorías militares entrenando las concubinas del palacio como soldados. Sun Tzu supuestamente dividió a las 180 concubinas en dos compañías, puso a las dos favoritas del rey como comandantes y les dio instrucciones básicas de marcha militar. Cuando las concubinas se rieron y no siguieron las órdenes, Sun Tzu las reprendió y repitió las instrucciones. Cuando siguieron desobedeciendo y riéndose, decapitó a las dos comandantes favoritas del rey delante de todas las demás. El rey estaba horrorizado y le gritó que se detuviera. Pero Sun Tzu respondió que un general en el campo no puede obedecer todas las órdenes de su señor si quiere ganar. Después de eso, las concubinas restantes obedecieron cada comando perfectamente. Si esta historia es real o no, captura perfectamente la filosofía de Sun Tzu sobre disciplina, liderazgo y la disposición a tomar decisiones difíciles. Lo que realmente me fascina sobre Sun Tzu es que su enfoque a la guerra era radicalmente diferente de lo que la mayoría de la gente esperaría. Mientras que muchos teóricos militares de su época se enfocaban en táctica de batalla, formaciones de tropas y tecnología de armas, Sun Tzu estaba obsesionado con evitar la batalla por completo. Su idea central era que la guerra más exitosa era aquella que lograba los objetivos políticos sin tener que pelear. La excelencia suprema consiste en quebrar la resistencia del enemigo sin luchar, escribió, y esta filosofía impregna todo su trabajo. Esta no era solo teoría abstracta para él. Sun Tzu entendía que incluso las victorias militares son increíblemente costosas en términos de recursos, vidas humanas y estabilidad política. Un ejército que gana una batalla pero sufre bajas pesadas podría encontrarse vulnerable a otros enemigos. Un estado que gasta toda su riqueza en campañas militares podría colapsar internamente. Incluso una victoria completa podría resultar en la destrucción de exactamente los recursos y territorios que estabas tratando de capturar en primer lugar. Su solución era lo que ahora llamaríamos guerra psicológica y estrategia de información. En lugar de destrozar físicamente las fuerzas enemigas, Sun Tzu abogaba por underminar su moral, interrumpir sus comunicaciones, sembrar discordia entre sus líderes, cortar sus líneas de suministro y crear situaciones donde rendirse pareciera más atractivo que continuar luchando. Todo guerra se basa en el engaño, escribió, y desarrolló un sistema increíblemente sofisticado para usar desinformación, espías, propaganda y manipulación psicológica para lograr objetivos estratégicos. El sistema de espionaje que Sun Tzu describió era absolutamente revolucionario para su tiempo. Identificó 5 tipos diferentes de espías: espías locales, residentes del territorio enemigo; espías internos, funcionarios enemigos que han sido corrompidos; espías convertidos, agentes enemigos que han sido dados vuelta; espías condenados, agentes enviados con información falsa que serán capturados y ejecutados; y espías sobrevivientes, agentes que pueden regresar con información.
La sofisticación de este sistema muestra que Sun Tzu estaba pensando sobre guerra a un nivel de complejidad que no sería igualado en Europa durante más de 1000 años. Pero lo que realmente distingue a Sun Tzu de otros estrategas militares es cómo integró factores políticos, económicos y psicológicos en su teoría de guerra. Entendía que los conflictos militares siempre estaban embebidos en contextos políticos más amplios y que la victoria verdadera significaba lograr objetivos políticos sostenibles en lugar de simplemente derrotar ejércitos enemigos. La guerra es un asunto de importancia vital para el Estado, escribió. Es el dominio de la vida y la muerte, el camino hacia la supervivencia o la ruina. Esta perspectiva holística lo llevó a desarrollar lo que es esencialmente la primera teoría comprensiva de gran estrategia. Sun Tzu no solo estaba pensando sobre batallas individuales, sino sobre cómo las campañas militares se relacionan con la diplomacia, el comercio, la administración interna y la estabilidad social a largo plazo. Argumentaba que los líderes exitosos necesitan entender no solo los aspectos técnicos de la guerra, sino también economía, psicología, geografía, clima, cultura e incluso filosofía. Su análisis de liderazgo es particularmente fascinante porque identifica cualidades específicas que los comandantes exitosos deben poseer: sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Pero no estaba hablando sobre liderazgo en términos vagamente inspiracionales. Sun Tzu estaba obsesionado con la toma de decisiones práctica bajo presión extrema y desarrolló técnicas específicas para recopilar información, evaluar opciones, gestionar incertidumbre y ejecutar decisiones complejas en ambientes caóticos. Una de las contribuciones más innovadoras de Sun Tzu fue su énfasis en adaptabilidad y flexibilidad estratégica. Todos los hombres pueden ver las tácticas por las cuales conquisto, escribió. Pero lo que nadie puede ver es la estrategia de la cual surge la gran victoria. Argumentaba que los comandantes exitosos nunca deberían volverse demasiado adherentes a planes específicos o métodos preestablecidos. En su lugar, deberían desarrollar principios generales que puedan ser aplicados creativamente a situaciones específicas e impredecibles. Esta filosofía lo llevó a desarrollar lo que podríamos llamar pensamiento de sistemas para estrategia militar. En lugar de ver la guerra como una serie de enfrentamientos aislados, Sun Tzu pensaba sobre ella como un sistema complejo e interconectado, donde cambios pequeños en un área podrían tener efectos enormes en otras partes. Él, quien es experto en guerra, mueve al enemigo y no es movido por él, escribió, describiendo cómo los estrategas maestros pueden manipular sistemas enteros en lugar de simplemente reaccionar a eventos individuales. El concepto más famoso de Sun Tzu es probablemente su idea sobre conocer al enemigo y conocerse a uno mismo. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer el resultado de 100 batallas. Pero esto no era solo sobre recopilar información de inteligencia. Sun Tzu estaba describiendo un proceso de análisis estratégico que requiere evaluación honesta y objetiva tanto de tus propias capacidades como de las de tu oponente, incluyendo factores que van mucho más allá del poder militar crudo. Su marco para este tipo de análisis incluía lo que él llamó los 5 factores. El camino, Dao, esencialmente si tu causa es justa y tienes apoyo popular. El cielo, condiciones climatológicas y temporales. La tierra, geografía y terreno. El comando, calidad del liderazgo, y la disciplina, organización, entrenamiento y moral de las tropas. Al evaluar sistemáticamente estos factores tanto para ti como para tu enemigo, Sun Tzu argumentaba que podrías predecir el resultado de conflictos antes de que comenzaran. Esta metodología era revolucionaria porque convertía la estrategia militar de un arte intuitivo en algo más parecido a una ciencia. En lugar de depender solo de coraje, experiencia o instinto, Sun Tzu estaba proporcionando herramientas analíticas específicas que cualquier líder podría aprender y aplicar. Al mismo tiempo, enfatizaba que estas herramientas tenían que ser usadas creativamente y adaptadas a circunstancias específicas. El concepto de Sun Tzu sobre el terreno y la posición es absolutamente fascinante y muestra su genio estratégico. Identificó 6 tipos diferentes de terreno: terreno accesible, terreno enredado, terreno temporario, terreno confinado, terreno empinado y terreno distante, y desarrolló tácticas específicas para cada uno. Pero más importante, entendía cómo usar el terreno psicológicamente para afectar la moral y toma de decisiones tanto de sus propias tropas como de las enemigas. Su discusión sobre lo que él llamó terreno mortal, situaciones donde las fuerzas no tienen posibilidad de retirada, es particularmente brillante.
Sun Tzu argumentaba que las tropas a menudo pelean más fieramente cuando no tienen opción que ganar o morir, pero también entendía cómo crear artificialmente este tipo de situaciones para motivar a sus propias fuerzas, mientras simultáneamente ponía fuerzas enemigas en posiciones donde estarían desmoralizadas y menos efectivas. La influencia de Sun Tzu en el desarrollo militar chino subsecuente fue absolutamente enorme. Sus ideas fueron estudiadas y aplicadas por generales durante más de 2000 años, y puedes ver elementos de su estrategia en campañas famosas desde las conquistas de Qin hasta las guerras modernas chinas. Comandantes como Zhuge Liang durante el periodo de los Tres Reinos, e incluso líderes del siglo XX como Mao Zedong, se basaron pesadamente en principios Sun Tzu. Pero lo que realmente me llama la atención es cómo las ideas de Sun Tzu trascienden el contexto militar y se aplican a básicamente cualquier situación competitiva o conflictiva. Los principios que desarrolló para guerra, reunir información, entender a tu oposición, usar decepción y sorpresa, conservar recursos, ser adaptable, buscar ventajas posicionales, son igualmente relevantes para negocios, política, deportes, negociación e incluso relaciones personales. Esta es la razón por la cual el arte de la guerra se ha vuelto tan popular en círculos empresariales modernos. CEOs y gerentes han encontrado que los principios estratégicos de Sun Tzu son increíblemente útiles para competencia de mercado, gestión organizacional y toma de decisiones corporativas. La idea de ganar sin luchar se traduce a encontrar soluciones de ganar-ganar en negociaciones. El énfasis en información e inteligencia se aplica a investigación de mercado y análisis competitivo. Los conceptos sobre posicionamiento y timing son relevantes para estrategia de producto y entrada al mercado. La influencia de Sun Tzu en el pensamiento estratégico occidental es relativamente reciente pero profunda. El arte de la guerra no fue traducido al inglés hasta 1910, pero una vez que los pensadores militares occidentales lo descubrieron, tuvo un impacto inmediato. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto líderes aliados como del eje estudiaron Sun Tzu, y sus ideas influyeron en el desarrollo de estrategia nuclear durante la Guerra Fría. Lo que encuentro particularmente fascinante es cómo las ideas de Sun Tzu sobre guerra asimétrica y conflicto de baja intensidad han resultado ser increíblemente proféticas para la guerra moderna. Su énfasis en guerra psicológica, operaciones de información y evitar batalla directa predice muchas características de conflictos contemporáneos, donde actores más pequeños usan métodos no convencionales para desafiar a oponentes más poderosos. El concepto de Sun Tzu sobre conquistar sin luchar es especialmente relevante en la era moderna de guerra cibernética, guerra económica y competencia entre grandes potencias. Muchas de las herramientas más efectivas de poder nacional hoy, sanciones económicas, guerra de información, infiltración cibernética, influencia política, son esencialmente versiones modernas de las estrategias que Sun Tzu describió hace más de 2 milenios. Desde una perspectiva filosófica, Sun Tzu representa esta tradición increíble de pensamiento estratégico chino que enfatiza pragmatismo, adaptabilidad y pensamiento de sistemas, a diferencia de algunas tradiciones militares occidentales que romantizan el heroísmo individual y la gloria de batalla. Sun Tzu estaba obsesionado con efectividad y eficiencia. Su enfoque era completamente instrumental. La guerra era una herramienta para lograr objetivos políticos y debería ser usada solo cuando otros métodos habían fallado. Esta perspectiva práctica se extiende a su comprensión de la naturaleza humana y la psicología. Sun Tzu entendía que las personas toman decisiones basadas en emociones, percepciones e incentivos, tanto como en análisis racional. Desarrolló técnicas sofisticadas para manipular estos factores psicológicos, pero también reconocía las limitaciones de su propio conocimiento y la importancia de mantener flexibilidad y adaptabilidad. Una cosa que realmente me llama la atención sobre Sun Tzu es cómo equilibraba el idealismo moral con realismo estratégico. Por un lado, enfatizaba que los líderes efectivos necesitan ser benevolentes y justos, y que las campañas exitosas requieren apoyo popular legítimo. Por otro lado, también escribió extensamente sobre decepción, espionaje y manipulación como herramientas necesarias de estrategia. Esta tensión refleja un tema más amplio en el pensamiento estratégico chino sobre la relación entre medios y fines. Sun Tzu argumentaba que los métodos éticamente cuestionables podrían estar justificados si servían propósitos moralmente legítimos, como proteger a tu pueblo o restaurar el orden social, pero también entendía que usar tales métodos conllevaba riesgos, tanto en términos de efectividad a largo plazo como de integridad moral. El estilo de escritura de Sun Tzu es absolutamente único y parte de lo que hace su trabajo tan memorable y influyente. El arte de la guerra está escrito en prosa extremadamente condensada y aforística
que paquetiza ideas complejas en declaraciones memorables y paradójicas. Frases como aparece débil cuando eres fuerte y fuerte cuando eres débil o la velocidad es la esencia de la guerra se han vuelto prácticamente proverbiales en muchas culturas. Esta brevedad extrema no era solo estilística, reflejaba la filosofía de Sun Tzu sobre comunicación y liderazgo. Entendía que los líderes efectivos necesitan ser capaces de destilar ideas complejas en principios claros y accionables que puedan ser entendidos y aplicados bajo presión. Al mismo tiempo, la naturaleza aforística de su escritura permite interpretaciones múltiples y aplicación creativa a situaciones diversas. La estructura de El arte de la guerra también es fascinante desde una perspectiva pedagógica. Sun Tzu no presenta sus ideas como un sistema rígido o una serie de reglas inflexibles. En su lugar, ofrece principios generales, estudios de caso específicos y paradojas aparentes que requieren que el lector piense activamente sobre cómo aplicar estas ideas a situaciones particulares. Esta aproximación refleja su comprensión de que la estrategia efectiva no puede ser reducida a fórmulas mecánicas. Cada situación es única y requiere análisis creativo y adaptación de principios generales. Sun Tzu estaba enseñando a la gente cómo pensar estratégicamente, no solo proporcionándoles respuestas prehechas a problemas específicos. El legado de Sun Tzu en la cultura popular moderna es absolutamente enorme y a veces problemático. Citas de El arte de la guerra aparecen en todo, desde películas de acción hasta motivación empresarial hasta memes de internet. Desafortunadamente, esta popularidad ha llevado a muchas interpretaciones superficiales y malentendidos de sus ideas reales. Mucha gente toma las declaraciones más agresivas de Sun Tzu fuera de contexto y las usa para justificar comportamiento competitivo despiadado o manipulativo. Pero esto pierde completamente el punto de su filosofía, que era sobre lograr objetivos con la menor destrucción y costo posible. Sun Tzu no estaba promoviendo agresión por el bien de la agresión. Estaba tratando de desarrollar métodos más humanos y efectivos para resolver conflictos. El contexto histórico de cuando Sun Tzu escribió es absolutamente crucial para entender sus ideas. El periodo de primavera y otoño fue un tiempo de guerra casi constante, sufrimiento masivo e inestabilidad política. Los métodos de guerra tradicionales estaban llevando a destrucción social e económica en una escala masiva. Las ideas de Sun Tzu representaron un intento de hacer la guerra más estratégica, eficiente y menos destructiva. Desde esta perspectiva, Sun Tzu era en realidad un reformador humanitario que estaba tratando de reducir el sufrimiento humano, desarrollando alternativas a métodos de guerra más brutales y desperdiciativos. Su énfasis en evitar batalla, conservar recursos y lograr objetivos políticos con mínima destrucción era radical para su tiempo y reflejaba una preocupación genuina por el bienestar social. La arqueología moderna ha proporcionado evidencia fascinante sobre el contexto histórico en el que Sun Tzu trabajó. Las excavaciones de sitios de batalla del periodo de primavera y otoño muestran evidencia de innovaciones tecnológicas masivas en armas, armadura y fortificaciones. Al mismo tiempo, vemos evidencia de destrucción económica generalizada y dislocación social causada por guerra constante. Esta evidencia arqueológica confirma que Sun Tzu estaba respondiendo a problemas reales y urgentes de su tiempo. Los métodos tradicionales de guerra estaban volviéndose cada vez más costosos y destructivos, y había una necesidad desesperada de enfoques más sofisticados y estratégicos. Las innovaciones de Sun Tzu no eran especulación abstracta, eran soluciones prácticas a desafíos estratégicos específicos. Una cosa que realmente me fascina sobre Sun Tzu es cómo sus ideas sobre información e inteligencia predijeron muchos aspectos de la guerra moderna y competencia estratégica. Su comprensión de que la información es a menudo más valiosa que la fuerza física y que controlar el flujo de información puede ser más efectivo que controlar territorio es increíblemente relevante para conflictos contemporáneos. En el mundo moderno de guerra cibernética, redes sociales y operaciones de información, las ideas de Sun Tzu sobre decepción, propaganda y guerra psicológica son más relevantes que nunca. Los conflictos contemporáneos a menudo se desarrollan tanto en el dominio de información como en dominios físicos, y los principios que Sun Tzu desarrolló para manipular percepciones y moral enemiga se aplican directamente a estas nuevas formas de competencia estratégica. Al mismo tiempo, las preocupaciones éticas que Sun Tzu luchó por equilibrar, cuándo es justificable usar decepción, cómo mantener legitimidad moral mientras se persiguen objetivos estratégicos, cómo evitar que los medios corrompan los fines, son igualmente relevantes para los formuladores de políticas y líderes contemporáneos. Mirando hacia atrás después de meses de investigar a Sun Tzu,
Lo que más me impresiona es cómo logró crear un marco teórico que es simultáneamente profundamente enraizado en su contexto histórico específico y también universalmente aplicable a situaciones competitivas. Sus principios centrales sobre información, adaptabilidad, eficiencia y pensamiento de sistemas trascienden las particularidades de la guerra antigua china y proporcionan perspicacias que son igualmente valiosas para líderes contemporáneos en cualquier campo. Sun Tzu representa esta tradición increíble de pensamiento estratégico que enfatiza la importancia de entender sistemas complejos, pensar a largo plazo y equilibrar objetivos múltiples. En un mundo que a menudo parece dominado por soluciones de corto plazo y pensamiento reactivo, las ideas de Sun Tzu sobre planificación estratégica y análisis sistemático son más importantes que nunca. Él nos recuerda que la verdadera maestría estratégica no se trata de ganar batallas individuales, sino de crear condiciones donde tus objetivos a largo plazo puedan ser logrados con el menor costo y destrucción posible.